Buenas noches, mi nombre es Jofran Hidalgo, estudiante de Ingeniería Química de la Universidad de los Andes y en la práctica número 10 de Laboratorio Físico-Química en fenómenos de superficie vamos a acerca de la determinación de la tensión superficial del agua y evaluación de la concentración micelar crítica y del exceso superficial de Gibbs del dodesil sulfato de sodio a través del método de elevación capilar. El fundamento de la práctica consiste en que vamos a hablar acerca de la tensión superficial, el cual cuando tenemos en una superficie libre moléculas las cuales están sometidas a una fuerza neta del tipo normal, o sea, perpendicular a la superficie, estas van a ejercer cierta atracción entre sí por la fuerza de cohesión que hay mutuamente, creándose así una especie de membrana, una especie de película, eh, de tal que va a poseer cierta resistencia en donde los esfuerzos cortantes, o sea, las tensiones son, o sea, los esfuerzos cortantes son fuerzas paralelas a la superficie, van a ofrecer resistencia a hasta ver un punto en que reviente. Eh, el efecto global de todas estas fuerzas de cohesión va a tener una tendencia de contracción, de tal manera que me va a afectar en la configuración de la superficie mínima del líquido libre, formándome una configuración cóncava o convexa, donde la energía libre mínima está dependiente de una temperatura constante. Eh, esta fuerza se ve mucho mejor en el seno del líquido, donde se van concentrando más. Por tanto, ya podemos definir con todo esto la tensión superficial, en donde es la fuerza neta atractiva por unidad de longitud de la interfaz o de la película, que en este caso la interfaz es aire líquido. En el sistema CGS, te considera que se puede utilizar como unidad de energía, como en el caso de Eulergio, donde un ergio equivale a una dina por centímetro, que en términos de tensión superficial sería la fuerza de cohesión necesaria por cada centímetro de la película. La tensión superficial depende de la magnitud de fuerza intermolecular de la molécula, como en el caso de fuerza dipolo-dipolo, dipolo-London, Van der Waals o puentes de hidrógeno. La tensión superficial tiene cierto efecto con la temperatura, ya que esta depende de aquella, ya que a mayor temperatura me va a decrecer la tensión superficial, debido a que se me va a disminuir la fuerza de cohesión debido a que las moléculas se van a sobreexaltar al obtener mayor energía cinética intermolecular. Hay muchos modelos para cada tipo de moléculas, pero en el caso del agua, como se puede ver en la gráfica, que va decreciendo esta tensión superficial al aumento de temperatura, se utiliza el modelo de Margarit y Kolb, en el cual es la siguiente, donde se tiene como B mayúscula, B minúscula como constante, la Tc es la temperatura crítica del agua en Kelvin, y μ también es otra constante, donde la temperatura debería estar en Kelvin. Los métodos para la medición de la tensión superficial de un líquido están basados en medir tres variables, como son la fuerza, la presión y las propiedades geométricas con que tenga el líquido. En esta práctica vamos a utilizar son las propiedades de presión mediante el método del ascenso capilar. La capilaridad no es más que cuando tenemos un líquido que moja en una superficie donde hay una gran superficie de contacto. Esta va a ejercer una cierta, la fuerza de cohesión se me va a deformar la película de la tensión superficial, formándome un menisco cóncavo. Dicho menisco, en caso de estar en un tubo capilar, cuanto menor sea el radio, más pronunciado será la concavidad. Eh, la elevación, y me va a ocasionar una elevación del líquido, que esto es debido a la diferencia de presión que hay entre el menisco y la superficie de la interfase, y la tendencia del líquido a tener una menor área debido a estar tan comprimido dentro del tubo capilar. La presión matemática con la cual yo puedo demostrar la relación entre la tensión superficial y todas estas variables que estoy diciendo es la que se muestra en pantalla, en donde el coseno del ángulo, que vendría siendo el ángulo de inclinación del menisco dentro del tubo capilar, se puede aproximar a cero si el capilar es lo suficientemente delgado. Aparte, vamos a hablar acerca del efecto de un surfactante en la tensión superficial. Recuerdo que un surfactante o un tensioactivo es un agente el cual se activa en la interfase, o sea, en la superficie, que en este caso es la interfase aire-líquido. ¿Y qué va a hacer el surfactante? Alterar la tensión superficial. ¿Cómo? A menor,
perdón, a mayor concentración de surfactante, me va a disminuir la tensión superficial del líquido debido a que se me disminuye la energía libre en la superficie. Pero va a haber una concentración tal del surfactante, el que se va a seguir agregando, donde va a estar totalmente saturado, en donde al seguir aumentando la tensión superficial, en vez de decrecer, va a ser constante y se denomina concentración micelar crítica. Micelar debido a que el surfactante se me va a formar micelas. Esto debido a que la estructura del surfactante tiene una estructura como si fuera un espermatozoide, donde tiene una parte, una cabeza no polar y una cabeza polar, en donde a ir juntando las cabezas polares por asociación iónica me va a formar una micela que es como si fuera un diente de león. Va a estar sobresaturado de eso y a ir agregando más no me va a alterar nada de eso. La ecuación que me rige este sistema es la que se muestra en pantalla, que es una ecuación diferencial donde la tensión superficial también se puede expresar como la letra gamma, donde la variación de la tensión superficial respecto al logaritmo de la concentración del surfactante es igual a menos la constante de reloj gases por la temperatura por el exceso de surfactantes, que es un modelo de isoterma de Gibbs. En esta práctica, el surfactante que vamos a utilizar un surfactante aniónico llamado sulfato de sodio, que es el que muestra en pantalla, y se abrevia SDS. Los objetivos de la práctica son determinar la tensión superficial del agua por método de elevación capilar, estudiar la variación de la tensión superficial del agua con la temperatura entre este ambiente y la temperatura de ebullición a 610 milímetros de mercurio. Vamos a observar y comprender los efectos de adición de un surfactante sobre la tensión superficial del agua. Vamos a medir la tensión superficial de solución acuosa del surfactante a temperatura ambiente por el método de elevación capilar y construir la isoterma de Gibbs para evaluar el exceso de Gibbs y la concentración micelar crítica. El procedimiento va a utilizar el siguiente equipo, reactivos y materiales, donde principalmente los reactivos va a ser una solución de sulfato de sodio, el 1,5% peso volumen, agua destilada y una mezcla sulfocrómica y metanol. La primera experiencia, como siempre, vamos a hacer un estudio preliminar de la pureza del agua, donde la conductividad de la práctica tiene que ser menor o igual a 1 microsiemens por centímetro. Y la limpieza del material de trabajo, en donde tenemos que lavar los capilares. Esto ya se hizo la semana pasada. Capilares, 2 beakers, uno de 150 y otro de 250 mililitros, con una mezcla sulfocrómica o brisol. No teníamos la primera, así que usamos brisol. De donde las enjuagamos con agua estilada y metanol. No usamos metanol, usamos agua, no teníamos liposucción. Y lo lavamos con mucho cuidado y lo colocamos a una estufa por una semana por 100 grados centígrados. Y bueno, después debemos de dejar al ambiente antes de practicar. Muy importante, la tensión superficial es muy sensible a impurezas, por lo tanto hay que agarrar con mucho cuidadito los instrumentos. También vamos a preparar el reactivo. Vamos a preparar medio litro de sulfato de sodio, 1,5% peso volumen. La segunda experiencia es hacer el efecto de temperatura sobre la tensión superficial del agua por el método de descenso capilar. Vamos a agarrar un beaker de 1 litro, vamos a añadir 800 mililitros de agua a un baño termostatizado a 25 grados y vamos a dejar 10 minutos para que alcance el equilibrio térmico, y dentro de ese beaker vamos a introducir un beaker de los que se lavaron anteriormente, la semana pasada, y vamos a agregar agua y vamos a verticalmente vamos a poner un extremo del capilar. Entonces me va a tener que subir, como se muestra a continuación en la pantalla, me va a marcar una altura en la columna de agua y vamos a repetir esto a diferentes temperaturas y vamos a reportarlo. Muy importante, si a la misma temperatura se alcanzan dos alturas distintas, el lavado fue ineficiente y hay que volver a lavar. La experiencia número 3 va a ser un estudio del efecto surfactante sobre la tensión superficial del agua por el método de elevación capilar y el método conductímetro. Vamos a agarrar otra vez el beaker de 1 litro, vamos a añadir 100 mililitros de agua destilada y vamos a sumergir un agitador magnético. Y aparte, dentro de él vamos a colocar este beaker, vamos a colocarlo dentro de la plancha de agitación. ¿Ok? Todavía, no vamos a activar el calentamiento, solo la plancha de agitación. Aparte, vamos a agarrar un beaker seco de los que se lavaron, el de 125, y vamos a añadir 100 mililitros de la solución de sulfato de sodio. Vamos a enrasar con eso una bureta. Ya cuando tengamos enrasada, vamos a activar la plancha de agitación con el beaker que pusimos de 1 litro. Y vamos a revisar las adiciones, como se muestra en pantalla, son 18 adiciones del surfactante de la microbureta al beaker de 1 litro.
Vamos a ir agitando por 1 minuto y por cada adición consecutiva vamos a medir 3 parámetros. El ascenso capilar, vamos a poner un capilar, a ver qué tanto me subió, la temperatura y la conductividad, un conductímetro. Al terminar esta experiencia vamos a pesar los capilares vacíos y con agua y medir la longitud de la columna de agua. Esto para medir el radio crítico. Muchísimas gracias, feliz noche, esto fue todo.